Shalom, hermanos y amigos del canal Buzón Bíblico, dedicado a las raíces hebreas del cristianismo. Hoy vamos a hablar sobre algo que usted no sabía, pero yo se lo cuento. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica no tiene su origen en Israel, y menos aún en Jerusalén? Aunque ella está en posesión de mucha tierra en Jerusalén y de muchas iglesias, su sitio y su ubicación y su origen fue Roma, desde el 325 después de nuestro Yeshua HaMashiach. Después de 325 que nuestro Yeshua HaMashiach había cumplido su plan de redención. ¿Qué le parece? Esta es la primera pregunta o respuesta que damos a esta situación. Quiero comentarles que aún la Iglesia Católica Ortodoxa en Turquía no cree que lo dicho por Yeshua en Mateo 16:18 a Pedro fuera una entrega o representación de él mismo en la tierra, o que haya designado a Pedro como primer papa para fundar su iglesia, cuando él no fundó ninguna iglesia. Yeshua HaMashiach no fundó ninguna iglesia, ninguna denominación de cristianismo, ya sea bautista, evangélica, pentecostal, anglicana, etc. El único lugar donde dice la Biblia que Jesús asistió fue a la sinagoga judía. Y lo hacía el sábado, que era el día de reposo ordenado por el Eterno, no el domingo ordenado por los papas. El día de reposo ordenado por el Eterno es hasta hoy, porque este es el cuarto mandamiento. Él enseñaba en las sinagogas de cada lugar de su país, y le traían a cuantos sufrían, dicen los evangelios, editados por Roma. Por ejemplo, en el versículo 31 y capítulo 4, dice que descendió Yeshua a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo. Vaya usted al capítulo 5, versículo 3, y dice, entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que se apartase un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Eso es en el capítulo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Capítulo 6, versículo 6. Aconteció también que en el día de reposo él entró en la sinagoga y enseñaba. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a lo largo de todos los capítulos en el Antiguo Testamento, mientras Yeshua HaMashiach en todo Israel. De hecho, en el capítulo 11, sus discípulos vienen a él y le dicen, enséñanos a orar. Él era un maestro. Los discípulos fue como le decían. Ellos lo reconocían como maestro y le pidieron que les enseñara a orar. Ellos le pidieron a Yeshua. Ahora usted notará el lugar donde estaba enseñando, y esto es muy importante. Como les repito, él enseñaba en las sinagogas. Él fue a Galilea y ya tenía un lugar en el cual enseñar. Las sinagogas eran el lugar perfecto para que Jesús enseñara y explicara lo que eran. Toda ciudad todavía tenía una sinagoga, y lo que necesitaba tener una sinagoga era 10 hombres judíos. Si usted tenía 10 hombres judíos en una ciudad o en una villa o en un pueblo, estos eran suficientes para constituir una sinagoga. Construían una sinagoga permanente. La sinagoga veía hacia Jerusalén, y entonces el orador estaba viendo la parte de atrás de la puerta, y esto estaba viendo directamente a Jerusalén. Las sinagogas eran construidas al este de Jerusalén y veían al oeste. Las sinagogas que eran construidas hacia el sur de Jerusalén veían hacia el norte, porque Jerusalén
siempre era el punto focal, porque allí era donde estaba el templo. Para Yeshua HaMashiach, toda sinagoga en la que él predicó vería hacia el Calvario. Entonces él enseñó, como quedamos, en la sinagoga. Nunca enseñó ni en Roma, ni en el Vaticano, ni en ninguna iglesia, ni cristiana, ni católica. 240 pueblos o villas de Galilea ciertamente fueron visitadas por Yeshua HaMashiach, y en ese lugar siempre hubo los 10 hombres judíos que eran necesarios para tener una sinagoga. La mayoría de ellos, de estas poblaciones, tuvo 480 sinagogas únicamente en las ciudades, en Jerusalén y las ciudades anexas. Esto es una señal de que hubo muchas en el área, muchas en Galilea, unas 240 ciudades y villas. Entonces, como repetimos, la historia judía había desarrollado de tal manera la situación que en el momento que él comenzó su ministerio, él habría tenido suficientes lugares donde poder enseñar. Hasta Filo, el escritor judío antiguo, nos cuenta el número de sinagogas que tenía Israel. Bien, pues pasando este tema, les quiero contar que si alguien le dice que fue designada una silla en el Vaticano, Roma pagana, que perseguía a los judíos, le seguirían contando una mentira, ya que en ningún momento, ni en toda la Biblia, aparece que en Roma tendría que haber una silla con un papa, ya que Roma era totalmente pagana, perseguía a los judíos y sobre todo a los judíos que seguían a Yeshua. Les recuerdo que Pedro fue un auténtico judío galileo, que seguía las enseñanzas del reino que su maestro le dio en la Torah, porque los evangelios no existían en la época de Jesús. Comenzaron a escribirse 70 años después de nuestra era. Como dice Roma, después de Cristo. Como dice la Roma pagana, que por cierto ha cambiado 2 veces el calendario juliano y ahora el que nos rige actualmente es el encargadito por Gregorio, el Papa en turno, Gregorio XIII, que solamente hace 500 años, volviendo al tema de los católicos ortodoxos, cambió el calendario. Quitó el calendario juliano, quitó el calendario judío y puso el calendario romano, que es por el cual se celebra, y usted celebra un año nuevo que no es nuevo, porque el año nuevo judío es el que deberíamos de celebrar, no el año nuevo que marca Roma, y mucho menos la Roma pagana en la cual está sentado el Papa. Yeshua mismo, que es la roca de nuestra redención, que como roca viva, él no vino a fundar iglesias, sino a dar a conocer a su Padre. Lo dice en Juan, léalo usted por favor. Vino también a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo dice en Mateo, léalo por favor. Dice que vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que no vino a buscarlo ni a usted ni a mí. Si usted no se considera judío, usted está fuera. Él no vino a buscar representantes en la tierra, sino que cuando él se fuera, pediría a su Padre que nos enviara otro consolador, que nos enviaría al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el consolador por excelencia, para que nos enseñara, para que nos corrigiera, para que nos redarguyera en juicio y en justicia. Pero ¿sabía usted que tampoco Pedro fue el primer papa? Ahora sí, hermanos, nos han contado muchos cuentos, pero Pedro tampoco fue el primer papa. A ver, vamos a analizar esto y usted va a quedar claro este día. Y si no queda claro, escríbame, llámeme, porque esto está muy bueno. Le han contado muchas cosas que no son. Ahora estamos hablando de lo que sí es y con fundamento. Pedro, para empezar, nunca estuvo en Roma. Y si no, vea su Biblia. Verá que cuando nombran a Pedro, sus 2 únicas epístolas que tiene, que le atribuyen a Pedro, verá que Pedro estaba en Babilonia. Según la epístola escrita por él en el año 64 después de Mesías, primera de Pedro 15:13, Pedro escribió también estas desde Babilonia.
y lo dice claramente. Léalo, por favor, para que sepa dónde estaba. Según ellos, dicen que Pedro murió en el año 64 y que fue muerto y ordenada su muerte por Nerón. Nerón ya se había muerto en el año 63. ¿Ha visto usted que un muerto venga a matar a un vivo? Yo no. También Pedro escribió un evangelio, pero la Iglesia Católica lo consideró apócrifo y parte de este evangelio está en los códigos de Nag Hammadi en Egipto. Ahora, si usted le da una ojeada a la historia, sabrá que Roma tenía un coliseo que construyó Tito, el mismo que destruyó el templo de Jerusalén en el 70. Los judíos fueron transportados de Israel a Roma, aclarando que Tito y sus soldados romanos no solo lo destruyeron, sino que lo saquearon robándose desde la menorá de oro, los manuscritos sagrados, las vestiduras del sumo sacerdote, de las cuales hasta hoy hicieron copia y ellos usan una copia burda que el Padre Eterno le ordenó al pueblo de Israel por el Altísimo, a su pueblo, no a ningún pueblo romano que ha querido ser siempre ha sido el que ha usurpado, ha querido usurpar, pero no ha podido, las bendiciones del pueblo de Israel. Ahora, si usted desea más información, puede ir a Roma y ver el arco de Tito. Se lo vamos a mostrar en un video después de esta pequeña plática. El arco de Tito, que aún existe frente a la ruina del Coliseo romano, está allí. Ustedes saben que a los romanos les encantaba grabar sus hazañas y les gustaba hacerse los más poderosos de la tierra. Entonces registraban todos sus robos. Allí quedaron grabadas en alto relieve las hazañas de Roma contra Jerusalén. Se asombrará usted, hermano, de ver a los soldados saqueando y robando todo lo que había a su paso. Qué dolor da ver la menora judía en manos sanguinarias, llevada a Roma como botín. Así acostumbraban los romanos, como dije, dejar grabadas sus fechorías, hasta hoy, que por fin están saliendo a la luz. Le pregunto a usted, si está interesado en lo que le estoy hablando. No quiero hablar mal de Roma, pero ha hecho tanto daño a la humanidad que millones de católicos siguen enredados en su red que ha tendido en el mundo. Le pregunto a usted que si Pedro hubiese sido el Papa de Roma y él estaba en autoridad, Pedro hubiera permitido que tocaran el santo templo de Jerusalén, donde vio a su maestro en los atrios, donde aprendió de su maestro Yeshua HaMashiach lo que era el Padre, el Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso. Lo destruyeron. Solo queda un muro que se llama de los lamentos. Eso es lo que ha hecho Roma, destruir, querer desaparecer Israel. ¿Felicitaría usted al ejército romano como papa por robarse lo más sagrado del pueblo judío, siendo usted un judío? Entonces dígame, ¿por qué mataron a Pedro, según ellos en Roma, si Pedro era el Papa? Hermanos, analicen eso. Si Pedro era el Papa de Roma, ¿cómo los romanos mataron a Pedro, que era el Papa? ¿No se da cuenta que nos han engañado toda la vida? Hermanos, por eso dijo Yeshua, escudriñad las Escrituras. Mientras usted no obedezca este mandato, seguirá creyendo las mentiras inventadas por los hombres inicuos que consideran la fe de los incautos como su fuente de ganancia. Esta es una denuncia clara, pero también le ayudará a forjarse una nueva idea de lo que es Roma y su séquito. Soy Lourdes Etienne. Shalom, shalom. Para cualquier comentario, escríbame. Suscríbase por favor al canal y espero sus comentarios y sus opiniones al respecto. Shalom.